La sexta temporada de la LFA terminó con la coronación de los Caudillos de Chihuahua como nuevos campeones invictos. Posteriormente, el nuevo año de la liga inició con grandes refuerzos para los Reds de la Ciudad de México. Resulta que la temporada del 2024 de la LFA, pues se pintaba para que fuera una muy interesante, muy grande continuación de la del año anterior, en donde habíamos tenido pues 10 equipos, todo estaba puesto. De hecho, en su momento, Reds daba el anuncio de que había firmado a los tres García, y no tiene nada que ver con los de la película, sino a los tres hermanos García, a Marco como coordinador ofensivo, a Alex y a Luis Enrique como jugadores, cosa que de entrada pintaba como un auténtico show. Y yo me imaginaba, Luis, que íbamos a tener a un científico loco, dígase Marco García, haciendo fórmulas mágicas y locas para poder emplear las habilidades de sus dos hermanos. De hecho, los presentaron ahí en el Sports and Chips con bombo y platillo. Llegamos al draft y se corría la noticia de que había broncas con los Reds. De hecho, los Reds sí hicieron un draft. Marco García fue el encargado de llevarlo junto con el coordinador defensivo, si no mal recuerdo, fue el Tigrillo. Y después salió el hecho de que el dueño, dígase Carlos Lazo, estaba metido en una de broncas, desfalcando a medio mundo por medio de su changarro de jokes. Y pues a la mera hora fue verdad, terminó no nada más dándole en la torre a los Reds, sino a otros dos equipos de ligas aquí en México, uno de básquetbol, uno de béisbol. Y pues así empezaba la temporada, o sea, nos agarró como descontón cabaretero. Sí, o sea, ni siquiera había empezado la temporada, como dices, estaba el draft, como un expectante ya de que venía la nueva temporada del LFA, ahora para el Torneo México 7, que venía, y de repente pues desapareció Reds, bueno, eran los Rojos, ¿te acuerdas también desaparecía FAM, que se mudaron, llegaron junto con Caudillos y con Jefes acá a la LFA hace un año. Entonces Reds se había como que estaba reforzando, parecía un equipo que podía tener más opciones al título, de repente desaparece, y como dices, con otros equipos que eran en propiedad de Carlos Lazo, que era Libertadores de Querétaro, de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, y el equipo de Durango, los finales de Durango, de la Liga Mexicana de Béisbol, que desapareció. De hecho, la Liga de Básquetbol jugó así, sin un equipo, la LFA también, y la Liga de Béisbol armó un equipo de bolón ping-pong. O sea, dijeron, juntamos un equipo, y le entró Caliente, que es la casa de apuestas que está ahí, le entró al quite, y el equipo entró el Caliente de Durango, que es el que ahorita está jugando. O sea, armaron un equipo rapidísimo para quedarse con 20 equipos y no tener ese desfase de un equipo menos en la liga, pero la LFA se vio disminuida y fue una temporada pues atípica, ¿no? Porque tener un número impar de equipos siempre te genera un problema en estadísticas, en logística, creo que en el número de los jugadores, porque hay una fecha en la que no juegas. Pues sí afecta la falta de un equipo, pero sí, no hay empezado la temporada, ya tenemos una mala noticia con Carlos Lazo, que anduvo desaparecido, ¿cuántos años? Como un año, ¿no? Porque apareció el año pasado, en noviembre, si no me equivoco. Detienen en Estados Unidos a empresario que estafó a miles con apuestas y equipos deportivos en México. Sí, lo terminaron deteniendo en Las Vegas y está esperando juicio de extradición, o sea, de ese tamaño, desfalcó a mucha gente, se clavó mucha lana y hubo gente que pues perdió todos sus ahorros. Ahora, la LFA buscó pues solventar este problema queriendo hacerse cargo del equipo de los Reds, incluso sé de buena fuente, me lo confirmó a mí en su momento Alejandro Jaimes, el comisionado, que se buscó a el antiguo dueño de los Cóndors, José Luis Nazar, para decirle, hazte cargo, que sean los Cóndors. No quiso entrarle, sobre todo porque era algo muy al bote pronto.
se buscó a alguien más también, nadie le quiso meter las manos, de hecho el equipo de Reds dijo, no, pido licencia de 1 año para descansar, cosa que en el reglamento del LFA está permitido, pero ya para ese momento sabíamos que eso no iba a terminar bien y que los Reds iban a terminar perdidos, pues, en el olvido, ¿no? De hecho, veo más fácil que regrese algún otro equipo como los Cóndors, los Mayas, los Osos, bueno, ya no, Osos de Toluca no, pero cualquier otro que Artilleros, no, tampoco, bueno, sí, regresó, pero no el equipo de Reds, ¿sí? Aparte, el equipo de Reds era una contradicción porque no había mucha distinción en colores, en ciudad, en cánticos con los mexicas. Entonces, de cierta forma, también estaba un tanto de sobra. Pues estaba raro, ¿no? Una cosa, Ana, como dices, de los colores, incluso hasta la temática bueno, los mexicas, que son los guerreros aztecas, tu mascota, ¿no? Es un guerrero, y creo que los Reds tenían un águila real, ¿no? Un águila azteca también. Entonces es una cosa, es como redundante exactamente los dos equipos de rojo y negro. Entonces, no sé, a lo mejor una reconversión del equipo hubiera podido, pero pues sí era muy difícil que regresara los Reds, ¿no? Era más fácil que regresaran los Raramuris. Una de las cosas que fueron muy, muy, muy sospechosas el día del draft fue que el que estaba, pues, puesto para ser el coach de la Ciudad de México, del segundo equipo de la Ciudad de México, era el Yoyo. Y el día del draft no estuvo presente y ese mismo día lo anuncian como el head coach del Outlap de los aztecas. Hay algo muy extraño en este lugar. Pues va a estar a gusto en ningún Aquí lado. se quedan en su trampa, chicas. Sí, no, ya que empiezan a sonar así las cosas, dices algo raro de aquí y algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, parecía que la liga crecía con eso, pero se rumoraba también de otros equipos, ¿no? Que otros equipos se podían incorporar, pero no, definitivamente al contrario, se redujo a 9 equipos y eso pues generó, como te digo, un poco de turbulencia, y un rato de dispersión. Y ya, yo creo que ya afecta incluso a los equipos que estaban planeando, ¿no? Toda tu temporada, el de repente ver que tienes un partido menos o un rival menos y que vas a jugar tal vez con un rival o con otro equipo porque mantuvieron las 8 jornadas, que son un round robin entre todos los equipos y después un llamado clásico, ¿no? Regional, que organizan los equipos por región, seguramente para que no gasten tanto en viajes y que puedan jugar. Eso ya afecta toda tu planeación, tu logística, pero bueno, pues así de inicio la temporada con el equipo que venía campeón, como Caudillos, que venía invictos de su primera temporada, que habían derrotado a todos los equipos contundentemente en temporada regular, y después habían derrotado a Dinos el Tazón México. Sí, un juego que de hecho habíamos esperado una balacera y se había quedado muy corto. Ahora, estos Caudillos, pues, si bien dominantes, llegaban con una aura de, ok, pues mis respetos, vienen de otra liga, imponen condiciones y pues estábamos a la expectativa si iban a seguir con ese ritmo avasallante. Y la verdad es que, pues de antemano se mostraron como un equipo que pues no buscaba soltar el título por ninguna parte. Pero ahorita llegamos a eso, porque hay otros equipos que venían de una transición. De entrada, los Raptors, Horacio García iba a ser su head coach. Horacio García ya había tenido un paso por la LFA como head coach por parte de los Osos de Toluca, en donde la primera temporada no le fue nada bien, la segunda creo que intentaba dar señas de vida, pero cayó la pandemia, entonces se acabaron esos Osos, no regresaron a la liga, y Horacio, pues bueno, él era head coach del equipo de Pumas Zacatlán, pero en el draft, ¿sí? Toman, pues vamos a decirlo, a un sospechoso común, un conocido por parte de Horacio que viene siendo
Johan López, para sustituir a una leyenda de la liga como es Bruno Márquez. La primera temporada sin el número 13 por parte del equipo de Raptors. Sí, llega con muchas incógnitas, ¿no? Llega Johan López a cubrir el lugar que había ocupado Bruno en todas esas temporadas, ¿no? Con los Raptors jugando 2 tazones México y pues siendo la estrella, una de las primeras estrellas de la liga, ¿no? En toda su historia. Si no me equivoco, el máximo pasador de yardas, el máximo también con pases de anotación. Y llega un equipo, pues siempre batallador, ¿no? Los Raptors siempre están ahí luchando por pasar postemporada, por el título. Es un equipo de mucho oficio, con mucha experiencia, como dices, es uno de los fundadores de la liga y desde siempre ha sido un equipo muy, muy difícil, ¿no? Muy, muy duro de derrotar. Y llegó Johan y pues sorprendió a todo el mundo, hizo muy bien las cosas. Empezó un poquito lento, pero después el equipo agarró ritmo y se fueron fuertes. Si no mal recuerdo, empieza la temporada, no recuerdo si en el inaugural o en el segundo partido, ganándole a los Dinos. Y que dices, oye, Dinos venía de jugar el Tazón México, de haber dejado en 10 puntos a los Caudillos. Era auténticamente algo que te hacía voltear y decir, oye, ¿qué está pasando con estos Raptors? Esto se ve interesante. La temporada anterior los Raptors pues la habían tenido un tanto complicada, no habían pasado a playoff por primera vez en su historia. Se habían reforzado también, es cierto, hay que decirlo, con el regreso de Pacura a la línea defensiva, Edgar White como linebacker central, y bueno, otros tantos, Darnell Darrington. Un equipo, como dices, batallador, tosudo, con mucho carácter, y que se ve que entendió muy, muy rápido lo que les estaba intentando transmitir el coach Horacio y empezaron a ganar temprano en la temporada. Sí, o sea, ya armó una buena temporada. Bueno, no calificaron entre los primeros lugares, pero calificaron como comodines, al juego de comodines, y después pues dieron la sorpresa al derrotar a los mexicas en las semifinales, y para irse al Tazón México 7, ¿no? A Querétaro, que esta temporada se decidió que fuera en Querétaro, en el Estadio Corregidora. Unos mexicas que al fin del día habían hecho un cambio de head coach la temporada anterior, llegaba Félix Buendía al final de la temporada, cosa que pues, ya era una temporada perdida. Pero aquí hay un dato muy, muy importante. Félix voltea y se da cuenta que tiene a uno de los mejores jugadores de la historia de la liga en su roster, que es Billy Villalobos, y le dice, no te retires, quédate un año más, vamos a armar un buen equipo. Y se lo cumple. El equipo literalmente reacciona de forma favorable a Félix, se ve el cambio, empieza a jugar muchísimo mejor. Los 2 últimos años habían sido un desastre para Mexicas y aquí se veían muy bien, reforzados con Tim Whitfield, este corredor que de hecho llega a imponer marca de yardas por acarreo, bueno, por carrera, y también un personaje un tanto polarizante llamado Ken Allen en el quarterback. Sí, que era un quarterback muy móvil, eso sí, muy, muy móvil, pero que a veces esa movilidad también le afectaba para no perder yardas y para ayudar al equipo a la ofensiva. Entonces, lo que hacía Allen es que de repente corría, así, pero de lado a lado de la cancha. Y al final lo capturaban y acababa perdiendo 10, 15 yardas o lanzando mal un pase, o no sabía cómo terminar la jugada. O sea, de repente en algún momento tienes que conseguir la captura o lanzar el balón ya a la banda. Ya se rompió la jugada, pero Allen seguía en las jugadas y no la soltaba y lo capturaban siempre de atrás. Y era también su decisión a veces para elegir el receptor. Era también un poco cuestionable, ¿no? Porque a veces tenía como que sus receptores favoritos. Uh-huh. Y eso también complicaba el avance del equipo.
Oye, otro detalle que llamó la atención por parte de Mexicas, que es, en el draft invirtieron una primera selección colegial en un quarterback que venía de el Politécnico llamado Mike Patiño, pero fue de sorprender porque de hecho se la pasó toda la temporada calentando la banca. El titular fue Ken Allen y sí, era un quarterback que así como te daba, también te restaba. ¿Sí? Muchas veces, como dices, por querer alargar la jugada, lo detenían atrás y era una auténtica incógnita. Te podía hacer la jugada grande y de repente cavar un hoyo y meterse, pero en un agujero de 7, 8 metros. O sea, teníamos el caso de Billy Villalobos que fue, pues, vamos a decirlo, de menos a más, venía de una lesión y tristemente creo que también el desarrollo de Ken Allen no le permitió a Billy brillar como se merecía en esta última temporada. Sí, lamentablemente venía de una lesión, vino una lesión en la cadera, ¿no? Algo así, tenía una lesión creo en la pierna, en la cadera, no me acuerdo. Y eso pues limitaba un poco su velocidad y su movilidad, sin embargo estuvo disponible para varios partidos, como dices, ya le habían dicho, no te retires, quédate un año más, vamos a pues, intentarlo, ¿no? Para el título, porque hay que recordar que Villalobos es el MVP del Tazón 3. Él anotó 12 puntos, bueno, recibió 2 pases de anotación de parte del zurdo, entonces pues eso le valió ser el jugador más valioso, ¿no? Entonces pues era pues dejar un gran legado, ¿no? Para otro de las estrellas de las primeras temporadas de la LFA era que Billy Villalobos se despidiera bien, cuando menos pues se hubiera podido con el título o cuando menos jugando un Tazón México, ¿no? Sí, yo te diría que Billy Villalobos tiene la segunda temporada más dominante de un jugador, ¿sí? Pero no en el año del Tazón México 3, sino en la del Tazón México 4, en donde destroza absolutamente a cualquier defensivo profundo. Muy probablemente detrás, nada más de la temporada que tuvo Yuan Manigo un año antes, o sea, en el 2023, ¿sí? Un año antes de esta temporada de la que estamos hablando. Pero sí, Billy, pues bueno, ya era un histórico y de hecho, conforme fueron pasando las semanas para Mexicas, nos dimos cuenta de que el equipo iba sumando victorias poco a poco y que se iba encaminando a la postemporada y que parecía que en cierto momento se podía pues dar esa historia de que Billy se fuera en el Tazón México. Pues me quedo con una gran experiencia, con muchísimos amigos, muchísimos hermanos. Este deporte me ha dado muchísimo y bueno, pues después de 28 años jugando este deporte, sigo sintiendo exactamente lo mismo, ¿no? Esta pasión, esta energía, esta entrega, muy, muy agradecido con todo lo que me ha dado el fútbol hasta el día de hoy. ¿Ya vimos lo último de Billy Villalobos? Sí. Por otro lado, también tuvimos una historia que fue bastante más amarga por parte de otro histórico de la LFA, que fue Omar Cojolum, el cual estaba en el roster de activos de los Dinos, pero nunca lo vimos. No, pues sí lo vimos, pero afuera del estadio, un día que fuimos a un partido, ¿te acuerdas? Nos lo encontramos ahí afuera del estadio, que iba llegando él también a ver, era precisamente un Mexicas Dinos, ¿no? Creo. Que nos lo Exactamente, sí. Y de hecho él nos comentó que, bueno, tuvo problemas dentro del equipo y que le dijeron, no, pues así que así que te vamos a cortar, pero seguía en activo, que lo buscaron equipos como Gallos. El problema es que nunca lo dejaron en libertad, o sea, literalmente lo congelaron en esa temporada, o sea, la intención era fastidiarlo y lo lograron, porque si había un corredor que merecía irse con todos los galardones, era Omar Cojolum, alguien que hizo mucho por esta liga, era alguien a quien tenías que ver porque era un espectáculo. Y lo que más me molestó ese año, Luis, fue el hecho de que en ese juego en el que nos lo encontramos, Paco Orozco, el dueño de los Dinos, estaba en la tribuna con un jersey con el número 1, pero sin el nombre de Cojolum, ¿sí? Pero sí fue así de, perdón, pero qué poca. O sea,
es una leyenda, lo traes al equipo, te lleva también a un Tazón México, bueno, o es parte de ese equipo que había llegado al Tazón México un año antes, y de repente decides congelarlo, en vez de, bueno, ¿qué? Ya no estás de acuerdo con él, ya sientes que ya dio lo que tenía que dar, córtalo y deja que se vaya a algún otro lugar, pero a las viejas usanzas de equipos como el TEC de Monterrey, pues de que esté en mi contra a que esté sentado en mi banca, pues que esté sentado en mi banca. Casualmente Paco Orozco viene del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Sí, la verdad es que Omar, también otro que se merecía como un adiós más brillante, ¿no? Un corredor que fue parte fundamental de esos mayas bicampeones. No fue MVP en ninguno de los dos tazones, ni en el uno ni en el dos, aunque bien podía haber ganado el primero se fue para Josué Martínez, si no me equivoco, en el uno, y el dos fue para Marco García. Pero ese tuvo grandes actuaciones, Omar. De hecho, él es el anotador del primer touchdown de la liga, eso nunca hay que olvidarlo. Cuando busques en los registros de la liga, ¿quién fue el primer anotador? Ese fue Marco Holm. Yo estaba en el estadio ese día, fui al primer partido y lo vi, fue una anotación de 65 yardas que muy buena. Todavía no estaba como en prensa, pero ya pues sí fui al primer partido y tuve el placer de ver a Omar corriendo. Aparte, una persona muy agradable siempre, ¿no? Siempre que lo saludas, muy dispuesto a platicar, muy agradable. Entonces sí, como que se merecía otro adiós, ¿no? Si ya el equipo ya no lo quería, o si ya déjalo ir, ya que se vaya y que se despida con otro equipo, ¿no? Pero pues así se dieron las cosas en la temporada, lástima, y pues ya no lo pudimos ver. Y pues fíjate que ha sido una cosa rara, ¿no? Que los jugadores históricos no se han podido retirar como de manera apropiada, digamos, ¿no? Ni Marco Holm, ni Billy Villalobos, ni Bruno Márquez. Marco García se fue, pues, jugando un Tazón México, cuando menos. Y se fue siendo 2 veces campeón. O sea, creo que Marco no se podría quejar de eso. Pero sí, por ejemplo, otros históricos de la liga como Dan Ávila, pues bueno, no se pudo despedir como campeón. Ha sido complicado, ¿no? para los jugadores que iniciaron esta liga, ¿no? De hecho, algún otro como Raúl Mateos, pues se va en aquel juego del Milagro de Monterrey. Pero bueno, él puede presumir de haber sido campeón con Mexicas. Pues sí, pero al menos tuvo un campeonato, ¿no? Pero sí, en ese partido de Monterrey que fue un tiroteo al final, que al final es lo que manda Fundidores, ¿no? Al Tazón México 5, pero sí ha sido difícil para los jugadores, ¿no? De repente, después es difícil, ¿no? Yo creo, porque ya como vas un poco en declive, ya también, pues, muchas cosas juegan en tu contra para tener una despedida propia. Yo creo que los equipos tienen que ser conscientes, ¿no? Y hacer también lo posible y reconocer a sus jugadores. Y ya que estás en eso, sí, fíjate que el equipo de Mexicas le hace al medio tiempo de un partido un homenaje muy merecido al zurdo Quintana, cosa que se aplaude y ojalá más equipos lo puedan hacer. Oye, después los Caudillos eran el equipo invicto, pero habían perdido a su mejor jugador, al más valioso de la liga, que era Yuan Manigo. Se había ido a jugar para el equipo de los Renegades en Arlington y teníamos esa pregunta, esa duda. ¿Cómo va a responder Caudillos ahora que no tiene a este factor de desequilibrio tan grande? Y les costó trabajo, no fue tan sencillo, pero aún así encontraron la manera de mantenerse a tambor batiente con jugadores como Justin Lewis, Emmanuel Harris, obviamente Jeremy Johnson y una gran defensiva llena de estrellas. Sí, no, pues los Caudillos retomaron donde habían dejado, ¿no? Siguieron su racha ganadora en temporada regular. No tuvieron muchos sobresaltos, de hecho, o sea, a lo mejor 1 o 2, pero realmente dominaron mucho sus partidos. Parecía que la partida de Manigo iba a afectarlos más, pero bueno, hay que recordar que mucho de Manigo eran
eran equipos especiales, entonces sí era receptor, pero tenía más impacto en los regresos de patada que en el juego regular, ¿no? Entonces no les afectó tanto y lograron terminar la temporada invictos nuevamente. Oye, por el otro lado tenemos a un equipo como Reyes, que un año antes había llegado a playoff, había estado muy cerca de dar la campanada en contra de Dinos, pero había cambiado de coach, se había ido el coach Enrique Alfaro y debuta alguien que ya tenía experiencia en esta liga como coordinador ofensivo por parte de Dinos, que era Carlos Rosado. Se estrena como head coach y sinceramente le fue muy difícil. Pues difícil estuvo, por decirlo poco, la verdad. Híjole, fue una temporada complicadísima para Reyes. El equipo arrancó, pues más o menos, o sea, le ganó a Raptors, creo que en la segunda fecha. Entonces el equipo iba ahí, pero de que ganaron ahí, no le iban a ganar. Y el equipo se fue desarmando cada vez más, ¿no? Cada vez era más difícil, tanto defensiva como ofensivamente. La defensiva aguantaba más lo que podía, pero pues el equipo no generaba nada a la ofensiva y se fue cayendo hasta terminar 1-7. Pero aparte era de ese tipo de cosas que tú volteabas a ver ese equipo y decías, ¿cómo es posible que no esté funcionando la ofensiva si tiene a Shannon Patrick, que si bien no era un superestrella, vamos a decirlo que era un quarterback que te sacaba la chamba, pero tenía a receptores, ¿sí?, que ya habían demostrado en esta liga que podían hacer las cosas, como Rodney Cruz, y de repente pues simplemente no carburaba, o sea, y decíamos, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque si hay alguien que tiene una mente ofensiva interesante, es Carlos Rosado. Sí, estaba complicado porque del año anterior, o sea, el año pasado, no cambió realmente la estructura de Reyes, se quedó con el mismo quarterback, con los mismos receptores, como dices, con Krul, con Hextall, con Shippy en el backfield. No había ganas, digamos, se esperaba que al contrario, Reyes batallara más y fuera mucho más un equipo contendiente, ¿no? Yo realmente esperaba que Reyes fuera un equipo que pudiera aspirar ahí al Tazón México, ¿no? Se había visto muy bien, que había metido a postemporada, habían estado jugando muy bien, y de repente el equipo se descompuso y acabó al fondo de la tabla, que yo creo que fue la decepción de la liga, ese año. Sí. Ahora, también hay que comentar una cosa, ¿eh? Los árbitros les echan a perder un par de partidos en momentos clave, y este es otro detalle que hay que señalar de esta temporada de la LFA: los fallos arbitrales, garrafales, pero en serio, a un nivel que, pues la verdad, una liga profesional no se puede permitir. En un par de ocasiones, aparte fueron casi calca, Luis, en donde un pase largo es atrapado por Rodney Cruz, cae al piso, nadie lo toca, se levanta, anota y los referees marcan abajo por contacto. Pues ¿por contacto de quién? Porque a menos que hayan tenido el otro equipo a la hormiga tacleadora ahí bien colocada en el campo de juego, yo no sé quién lo tocó. Corte A, la siguiente jugada es un pase que le interceptan a Patrick y se acabó la historia. Y yo te aseguro que mentalmente ese equipo se fue derrumbando poco a poco gracias a esa llamada arbitral. Me podrán decir, no tuvieron la fortaleza de mantenerse, sí, pero los árbitros y sus inconsistencias fueron una constante en esta liga. Hubo varias veces que de repente metieron la cuchara de forma equivocada. También hubo una llamada en un juego entre Mexicas y el equipo de Fundidores, una conversión de 2 puntos por parte de los de Monterrey, que deriva en un strip sack. Le quitan el balón a Epler, la recupera el jugador de Mexicas, empieza la carrera y no tiene absolutamente a nadie enfrente, se escapa hasta las diagonales y en la carrera se da un bloqueo ilegal
pero que ya también no tenía mayor injerencia en el desarrollo de la jugada, en la persecución. Pues ya, el jugador de Mexica se había escapado y sí, se da ese bloqueo, ahora sí que, vamos a decirlo, ¿no? Por el lado ciego o de dentro hacia afuera, si lo quieres ver así, que ya es ilegal, pero pues no afectaba en nada, ¿eh? Y tampoco fue un golpe así que dijeras muy manchado. Avientan el pañuelo los árbitros y determinan que no cuenta la conversión defensiva y que se repite la oportunidad o la conversión de 2 puntos para Monterrey cuando ya hubo un intercambio de posesión. O sea, si lo ibas a marcar como castigo se tenía que invalidar, pero los árbitros se sacaron de la manga el que se le diera una nueva oportunidad a los regiomontanos. Y sí fue así de, oye, espérame, ¿en qué drogas están estos árbitros? No, es que ese es un error terrible, ¿no? Porque aparte, y como dices, ya ha habido cambio de posesión, entonces ya la jugada, si fallaron la conversión o lo que sea, ya esa es otra jugada. Este es el regreso de Mexicas, y sí, la terminaron así. Entonces es una cosa que, bueno, pues tienen que hacer más clínicas para los árbitros, para el quien tiene el reglamento, porque aparte es un reglamento que no es de ONEFA, que no es de NCAA, es un reglamento, pues que tampoco es NFL propiamente, es el reglamento LFA, pongámoslo así. Tiene la mayor parte de NFL, pero no es NFL, porque Sí. las patadas de salida no son estilo NFL. Los hash, los marcas en el campo, están a medidas de NCAA, no están a medidas de NFL. Obviamente porque aquí en México se juega americano colegial, los estadios son de fútbol americano colegial, pues sería muy complicado estar pintando el campo con los hash. Bueno, se juega así, pero tienes que entender que el reglamento es diferente a lo que usualmente estás usando. Entonces, esa jugada con Reyes también, me acuerdo, incidió en el marcador porque era el empate de Reyes. Sí. Y en la jugada anterior, la siguiente jugada, lanza Patrick una intercepción en la zona de anotación que le regresan para anotación. Entonces el partido, en lugar de ponerse 14-14, acabó 21-7. Sí. Entonces, prácticamente o sea, no le quitaron, pero le quitaron 14 puntos a Reyes. Es una cosa que incidió totalmente en el desarrollo del partido. Eso fue como en el segundo cuarto, una cosa así, pero ya el partido se equilibró totalmente. Reyes, como dice, se desfondó y perdió en ese partido, y la temporada se fue también a pique. Puede ser un detalle, ¿no? Mental del equipo. Pero ese detalle les pasó 2 veces. O sea, el abajo por contacto tras un pase, el cual los dejaba en zona de puntos o ya anotando puntos, ¿sí? Se volvió a dar. O sea, sí fue de, oye, espérame, ¿no? Como diría Yogi Berra, ¿es un déjà vu otra vez? Ándale, exactamente. Ni Yogi Berra lo pudo haber dicho mejor. Después tuvimos un playoff, pero también hay que decirlo, un playoff bastante barco, ¿no? O sea, el acceso al playoff era el segundo más sencillo desde aquella temporada en donde eran 7 equipos y pasaban 6. Sí, la temporada de regreso de pandemia, que había 7 equipos, y pasó, el que quedó eliminado fue el que no ganó, que en ese caso ¿Sí? fue Galgos, ¿no? Que ya era demasiado, y los Gallos se colaron de rebote y se metieron hasta el Tazón México, ¿no? En este caso, pues pasó una cosa similar, ¿no? Calificaron 6 equipos de 9, quedaron fuera, bueno, Reyes obviamente, Gallos y Galgos, y se metió Jefes con una marca similar de 3 ganados, 5 perdidos. Esto ha sido una constante en la historia de la liga, que el cuarto equipo, o el último equipo en calificar, es un equipo con marca perdedora. Eso es una cosa, pues, curiosa y a veces un poco perjudicial. Entiendo a veces en las primeras temporadas, porque eran pocos equipos, era poco normal, digamos, pero ahora es una cosa ya de llamar la atención, ¿no? Jefes entró, aparte entró también en una combinación de resultados bien rara, ¿de acuerdo? Se colaron los Jefes, que han tenido también una temporada muy mala de debut, ¿te acuerdas? Sí.
y pues ahí se metieron con 3-5, marca igual que Gallos y Galgos, que pues ya no quedaron por el desempate. Y al otro lado están Caudillos con 8-0 y Mexicas con 5-3, que fueron los equipos que descansaron. Sí, y por parte de Galgos, sí lo puedo comentar y lo voy a hacer. Seguían con este quarterback que ya ha demostrado ser un bodrio, pero lo reafirmaba esta temporada que era Boyking, y que nos preguntábamos, bueno, ¿por qué está en la liga este tipo, no? O sea, ya había mostrado que se estaba quedando muy corto y lo sigue demostrando esta temporada y bueno, era de, bueno, pero ¿qué hace aquí? ¿Quién le sabe al dueño o al coach? Sí, o sea, ya tenía en la temporada anterior tuvo un partido, ¿te acuerdas el de que Reyes lo ganó? Un partido de 5 balones perdidos, un balón suelto y 4 intercepciones de Tevon Boykin, que 2 fueron recuperados por el chico Medivex. Sí, por Chava Minuti. Por Chava Minuti y por 4 intercepciones en un partido. No, y 2 de esas intercepciones se las hizo un liniero defensivo. Él mismo le interceptó 2 veces. Sí, o sea, ¿cómo es posible que aparte un jugador que te haga eso, entre otras cosas más, de balones perdidos, y lo sigas dejando de titular? O sea, bueno, ya en el equipo, pero de titular, o sea, ¿cómo es posible que no lo sienten, no? Y bueno, bendito sea el cielo, los de Tijuana se quedaron fuera. ¿Y cómo quedó arreglada la fiesta hacia el Tazón México, mi querido Luis? Pues quedaron, mira, en los primeros playoffs queda el comodín, quedaron Raptors con Jefes y Dinos con Fundidores en una edición más de ese partido que se ha vuelto un clásico, ¿no? El Saltillo Monterrey. Desde que llegaron a la liga en la segunda temporada, esos equipos siempre han estado peleando entre sí. Y pues ganó Raptors, le ganó a Jefes, no tan fácil. Y después los fundidores se dieron cuenta de los Dinos. Exactamente. Pero aquí se dio un caso muy curioso porque ese juego se llevó a cabo un día lunes, si no mal recuerdo, un lunes por la noche. Cosa que, pues, se antojaba que dejara el siguiente juego para el sábado o el domingo por parte de los caudillos, ¿no? O sea, dale chance al rival de tener preparación, ¿sí?, descanso y viaje. Pero resulta que de repente nos informan que el equipo de caudillos, pues la verdad hizo una jugada muy, muy ruin. Sí, de hecho, el partido se jugó el lunes por la noche, al contrario de lo que tradicionalmente se juegan los partidos de postemporada de sábado domingo. Este partido se jugó el lunes por la noche porque el dueño, de hecho, del estadio donde juega Dinos, que son los zaraperos de la Liga Mexicana de Béisbol, jugaron serie ese fin de semana. Entonces jugaron viernes, sábado y domingo. Entonces no le dieron oportunidad y nos dijo, bueno, pues, tú usas el estadio, pero hasta el lunes, ¿no? Que ya no hay partido de béisbol. Obviamente, pues es lógico, ¿no? Pues Dinos no es dueño de su estadio. Es también una cuestión de la liga que hay que recordar que el único equipo que tiene su estadio propio es Reyes. Reyes Comunes, el único equipo que tiene su propio estadio. Entonces se juega el lunes y Caudillos decide jugar el viernes el partido de la semifinal, lo cual pues le acorta teniendo en cuenta el viaje a Chihuahua, más el juego del lunes y todo, le quita francamente 2-3 días de descanso a Fundidores, que llegó pues medio fundido a Chihuahua. Y aún así encontró la manera de complicarle un poco las cosas a Chihuahua. No la tuvieron tan fácil, pero se notaba que entre falta de descanso, preparación y el viaje, no eran las mejores condiciones en las cuales se presentó el equipo de la Sultana del Norte. Ahora, alguien dentro de la liga me dijo que también ahí lo aprovecharon porque ese fin de semana no iba a poder jugar Tavo González.
y por eso movieron el juego hasta el viernes. Pero sinceramente, a mí me pareció algo muy poco deportivo y peor aún que la liga lo permitiera. ¿Sí? Ahí sí es de, ¿sabes qué? Pues si no puede jugar, que no juegue. Pero yo tengo que darle igualdad de condiciones a mis dos equipos para que entreguen, ante todo, un buen show, ¿sí? Y por ende un buen desempeño. Y aquí en este momento fue que el equipo de Caudillos se puso la capa del villano, ¿no? Ahí ya era él. No nos molestaba que fueras invicto, porque lo estabas haciendo bien, pero ahí sí fue de, no, ya no quiero que ganes por gandalla. Sí, como que ya buscar exprimir hasta lo último. Y aparte, es que mi jugador no puede jugar. Pues si no puede jugar, pues que no juegue. Recordarás un caso hace muchos años del quarterback del Monstruo Vega, que llegaba a medio partido. Me acuerdo un partido, un Raptors Dinos, porque empezó jugando con Monterrey, él estaba en Fundidores y luego llegó a Dinos. Llegó al medio tiempo porque, bueno, él era coach de un equipo de intermedia, creo. Sí. Y como el partido se fue a tiempo extra, llegó tarde, llegó hasta el tercer cuarto. Pues si no puedes jugar, no juegas, o sea, si no te da tiempo, si está muy apretado tu calendario, no juegues, pero tampoco ni modo que Dios hubiera dicho, oye, espérate, no ha llegado el monstruo, retrasamos el partido una hora, ¿no? Lo que llega, pues no. De hecho, eso también le llegó a pasar. Lo que pasa es que jugó en los dos equipos, jugó en Dinos y en Fundidores. Yo recuerdo también, alguna vez, eso le pasó un par de veces en la temporada, pero jugando con Fundidores, en contra de Cóndors en la tercera temporada de la liga. Sí, algo que no hace ver bien a la LFA. Ahora, del otro lado tuvimos, pues, ¿cómo decirlo? El clásico del Valle de México. Sí, que fue el Raptors en contra de Mexicas, dos equipos, pues, fundadores de la liga, uno como Eagles, pero al fin y al cabo es el mismo equipo, y que se prestaba o se antojaba como el favorito, pero los señores de Naucalpan tenían otros planes. Sí, con ya Johan ya viene asentado, Johan López ya viene asentado en el lugar que fue de Bruno Márquez. Los Raptors, como he dicho, no es un equipo de mucho cuidado, de mucho oficio, son un equipo que no sueltan los partidos y le sacaban el juego a los Mexicas, que aparte traían a Ken Allen lesionado. ¿Te acuerdas en ese partido con Dinos? Allen estaba prácticamente jugando en una pierna, entonces yo muy, muy disminuido. De hecho, yo no entendí por qué el coach Buendía no sacó a Allen. Cuando Allen no estaba moviéndose, o sea, estaba parado, llegaba el balón, lo lanzaba. Mete a Mike Patiño, ¿no? Ya mete a tu quarterback a que mueva un poquito el balón, y al final se les acabó costando el partido. Y en este caso los Raptors, pues derrotaron a los Mexicas y se fueron a su cuarto Tazón México. Sí, llegaban al cuarto Tazón México este equipo de Naucalpan, en un juego, de hecho, muy cerrado, muy dramático esa semifinal, pero que al fin del día pues nos terminó sorprendiendo a todos ese equipo de Raptors y automáticamente se pintó como un juego de David en contra de Goliat. Este tazón se pinta auténticamente de David contra Goliat, pero se pinta también para hacer una gran historia si es que Raptors sale campeón. ¿Cómo lo ves? La historia de los Raptors es formidable, ¿no? Porque si logra ganar el tazón, no estás hablando de que le va a quitar el invicto a los Caudillos, de que va a eliminar o le va a quitar el título al actual campeón. Estás hablando de que es el equipo con menos extranjeros en la liga que pudiera llegar a ser campeón. Ya de por sí tiene mérito estar en el tazón, ¿no? Y que está en su cuarto tazón, y una cosa que se nos olvida, hay que anotarlo, en 7 años. En 7 años, exacto, su cuarto tazón. Desafortunadamente no ha podido ganarlo, ¿no? Pero no es cuestión de estos jugadores ni de este staff de coacheo. Pero bueno, tienen que cargar con eso lo saben. Pero yo creo que, como bien dices, David contra Goliat, y tienen oportunidad. Yo los Raptors no los descarto, es un equipo bien aguerrido, nunca sea por vencido, ¿no? Ya son el mejor campeón al ser invictos el año pasado, ahora buscan esta nueva dinastía empatando a mayas. ¿Qué significa eso? Pues crear una nueva historia,
Le digo, Mayas quedó bicampeón, pero no invicto. Y es lo que queremos hacer mañana, quedar campeones invictos, bicampeones invictos. Y ningún equipo lo ha hecho y no creo que ningún equipo lo vaya a hacer. Duelo clave, el de las líneas, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Pues al final siempre el juego se decide en las trincheras. Se decidió la semifinal contra los mexicas y pues bueno, aquí va a ser un gran enfrentamiento con jugadores como Carlos Mercado, Diego Bedoya, jugadores con los que he tenido el placer de compartir hasta mundiales, y ahora nos toca estar del otro lado de la moneda y pues ya sabemos sus fortalezas, sus debilidades, sabemos cómo atacar y esperemos que todo salga en pro de los Raptors para llevarnos ese tazón. Luis Humberto López Tinoco, el semáforo, ¿cómo aporta la experiencia de campeón, tanto tuya como de Andrés, como de Paco? Bueno, Paco ganando en FAM, ¿sí? ¿Qué rol juegan ustedes dentro del vestidor? Pues la verdad, el que nos corresponde, ¿no? Creo que venimos o estamos hechos en este equipo de Raptors de jugadores también campeones de Liga Mayor, ¿no? Entonces, creo que es un equipo hoy en día con experiencia en finales y creo que la aportación no solo es de nosotros, sino de todos. Lo que nosotros tratamos de transmitir es como seguridad y que no es un juego más, simplemente es el juego que se tiene que jugar ya. ¿El semáforo está en verde? 100%. Muchas gracias, Luis. Estamos aquí con Tavo González. Tavo, el año pasado, campeones invictos, fuiste el más valioso del tazón. Hoy a punto de, pues, repetir la hazaña. ¿Cómo se siente el equipo? Muy emocionados, estamos muy emocionados ya de pisar aquí el campo de Querétaro. La verdad es que está muy bonito y pues, ver el tamaño del estadio te impresiona, así que pues ya listos para el día de mañana. Tienen un gran equipo, pero enfrentan a un rival que viene embalado. ¿Cómo detener al potente ataque terrestre de los Raptors? Bueno, estuvimos viendo mucho video y vimos ahí sus debilidades. Vamos a tratar de pegarles ahí para que no nos corran tanto y tratar de hacer de que Johan tire más pases para hacer capturas. Así que bueno, la estrategia es parar primero la corrida. Ok, ¿y cómo presionar a Johan, que también es un quarterback que puede resolver por piernas? Sí, te digo, Johan en temporada regular no pudimos hacerle captura. Primero que nada hay que cerrar los huecos y obligarlo a tirar, y ahí es donde se puede abrir la oportunidad para poder hacerle una captura y buscar la jugada grande. Next time we walk in the fucking tunnel, you better be locked the fuck in, you hear me? Come on, let's go. Cabildos on me, Cabildos on 3. 1, 2, 3. Se antojaba como un buen juego. Llega el día del partido y la verdad, de entrada, pues una buena congregación de aficionados, había ambiente, había distintas actividades. Se sentía como lo que debe de ser un juego de campeonato, ¿no, Luis? Los dos tuvimos chance de estar ahí presentes. Sí. Ahí estuvimos en el Tazón México. En el corregidor está el FanFest, había muchas actividades, como dices, para los aficionados. Estaba separada, ¿no? Porque estaban separadas las tribunas, estaba de un lado la tribuna de caudillos, acá la de Raptors. Pero debo decir que como que la experiencia del tazón, o sea, como aficionado, a mí no me satisfizo del todo. Lamentablemente algunas cositas que no me gustaron. O sea, por fuera estaba bien, había gente, pero el problema es que el cuate del sonido local del estadio no sabía narrar fútbol americano. Es una cosa imperdonable. No sabía qué es lo que estaba pasando en el campo. Nada más de repente decía, ya es primer día para tal equipo, ya es primer día para el otro equipo. Y dices, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Qué marcaron? ¿Qué castigo hubo? ¿Qué? Sí, por ese lado se perdía un tanto la experiencia. Ahora, el sonido tuvo mucho que ver en el disfrutar o no el juego. Fue un perpetuo escuchar las mismas canciones repetirse una y otra vez, ¿sí? La canción de Caudillos, y de repente cuando Raptors hacía una jugada siendo el equipo que tenía más mexicanos en la liga, ¿sí? Se ocupaba continuamente el que se sienta el power mexicano, canción de Molotov de Give Me the Power, pero llegó un momento en que decías, ya cámbiale, o sea, sí fue algo difícil en ese sentido, y también en el momento en el que nos subimos a las tribunas nos dimos cuenta de algo por parte del campo de juego.
no estaba completo, debido a que habían puesto un escenario para que se llevara a cabo tanto el espectáculo de medio tiempo como un concierto posterior al juego, ¿sí?, al cual el aficionado tenía acceso por el simple hecho de pagar boleto. Pues habían acortado, ¿no?, el campo, y no eran las 120 yardas reglamentarias, pero aparte te dabas cuenta muy fácil porque ni siquiera habían, pues, repartido el campo de forma equitativa. O sea, dices, pues, ¿sabes qué? A ver, repártemelo en 120 pedacitos iguales. Sí, estaban recortados porque aparte dejaron las porterías de fútbol. Bueno, pues es un estadio de fútbol soccer. Obviamente no es el estadio de... Ahí no juega a Gallos Negros, juega en el Olímpico. Pero dejaron las porterías y pusieron arriba los postes. Entonces, también eso a lo mejor tal vez limitó el espacio. Y las zonas de anotación eran como de 7 yardas exactamente. Entonces, y fue americano no tiene esa variación o esa flexibilidad como otros deportes, que el campo tiene ciertas medidas no estándar, sino flexibles, ¿no? El fútbol, soccer, el rugby, otros equipos, otros deportes tienen medidas un poco flexibles. El fútbol americano no, y sí se veía que las zonas estaban recortadas. Así se tuvo que jugar este Tazón México. Empieza el juego y sorprendentemente, ¿sí?, el equipo de el Estado de México logra detener en la segunda serie ofensiva a los Caudillos. Y yo ahí dije, ¿sabes qué? Esto se puede poner bueno. Aquí tiene la oportunidad Raptors para acercarle el fogón a los Caudillos. Viene una patada de despeje y esa jugada definió el rumbo del partido. Viene un muff, lo recupera Caudillos y el juego literalmente se acabó. Sí, en esa pifia del regresador de patadas de Raptors, que le rebota el balón, lo recupera Caudillos, en la ofensiva siguiente anota para ponerse 14-0. Ahí se acabó el partido era el segundo cuarto, de hecho. Ya se vio claramente que se fue del lado de los de Chihuahua, y Raptors ya no pudo meterse al partido hasta, pues, como el cuarto, ya pudo rearmar un ataque, pero ya era muy tarde, ya el marcador estaba muy en su contra, ¿no? Realmente esa jugada es la que define, yo creo, precisamente el Tazón México 7. Sí, de forma muy temprana, y fue una fiesta de los Caudillos, muy merecida, porque fueron el mejor equipo al fin del día. Johan López se vio bajo constante asedio de una defensiva muy dominante. Intentaron incluso meter a Darrington como receptor, buscar algo distinto en cierto momento en zona de definición. El coach Horacio se la juega en cuarta y gol, y no convierten. El esfuerzo estuvo ahí, simplemente pues tuvieron enfrente a un mejor equipo, y sí creo que en cuestión mental no supieron levantarse de ese muff, y fue lo que encaminó la victoria para el equipo de Chihuahua. Sí, para el bicampeonato, ¿no? Una cosa no inédita el bicampeonato, pero sí de manera invicta, que fue lo que logró Caudillos, ¿no? Que es algo que va a pasar, yo creo que muchos años antes de que otro equipo no solo termine como temporada invicta, sino que aparte sea bicampeón invicto. Eso, como dijo Yogi Berra, eso lo van a romper hasta que alguien lo haga. Sí, al fin del día, igualando lo que había hecho el equipo de Mayas al principio de la liga, pero dos contextos muy distintos, en donde pues el nivel de la liga era otro, era una liga que nacía con muchísimos jugadores nacionales. Hoy en día ya los equipos cuentan con la posibilidad de tener a 16 jugadores extranjeros que han llevado el nivel a otro punto. Y pues podemos decir que el campeón más dominante que ha tenido la LFA pues es el equipo de Caudillos. Sí, definitivamente, el bicampeonato de manera invicta, ¿no? Llegando a la liga de venir de otra liga,
llegan a la LFA y dominan sus primeros 2 años, ¿no? Llevarse el 8-0 de temporada regular y después los 2 partidos de postemporada para llevar a 20 partidos seguidos sin conocer la derrota. Así que esta fue la temporada número, vamos a decirlo, 7. Digo, tomando en cuenta que hubo una temporada que se canceló por la pandemia, pero esta fue la 7ª temporada de la LFA. ¿Qué nos dejó, Luis? Pues el retiro de varias de 2 estrellas de la liga, como Billy Villalobos y Omar Cojolum. La llegada de una posible nueva estrella, Johan López, que fue, creo que novato ofensivo del año, ¿no? No sé si novato del año, novato ofensivo del año. Entonces, jugador, y pues el bicampeonato invicto de caudillos. Yo le agregaría ahí el renacer de los mexicas. Sí, después de unas temporadas complicadas, porque después del campeonato el equipo se vino muy a menos, y sobre todo en esas temporadas después de pandemia, el equipo iba tallado, ¿no? Para encontrar otra vez el rumbo ganador. Ya parece que lo retoman con la llegada del coach Buendía, ¿no? Sí. Así que esto nos dejaba pues las cosas puestas para la siguiente temporada, en la cual esperábamos pues a un equipo de Raptors pues igual de competitivo, a unos mexicas con un mejor camino hacia adelante y con una pregunta que era, ¿quién le va a ganar al equipo de Chihuahua? Pero eso lo platicaremos en otro episodio.